Bienvenidos cinefanáticos a tu canal Cinefantástico. Hoy veremos un nuevo video. Comencemos. Curiosidades y datos curiosos de la película Gremlins. Número 1. ¿Sabías que en la película Shadow in the Cloud, Sombra en la nube, que trata sobre una mujer oficial de vuelo, en una misión de alto secreto en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que después de abordar un Boeing B-17 Flying Fortress, esta se encuentra con un malvado gremlin durante el vuelo? Número 2. En la película de Hotel Transilvania, los gremlins son invitados al monstruoso hotel construido por el conde Drácula. Número 3. En la serie animada Jake Long, el dragón occidental, en el episodio Jake y los diablillos, aparecen estas criaturas llamadas gremlins que se meten con cualquier tipo de dispositivo mecánico y causan muchos problemas, hasta que son puestos a dormir y finalmente capturados. Número 4. En la película Madagascar, Escape 2 África, Alex ve a Mort confundiéndolo con un gremlin, haciendo que éste juegue con el motor del avión y provoque que caiga. Número 5. En la serie Kamen Rider Wizard se presenta un personaje en forma de fantasma conocido como Gremlin. Su nombre humano es Sora, que en japonés significa cielo, posiblemente una alusión a los aviones. Este personaje maneja un par de espadas modeladas a partir de hojas de tijera, lo que refleja las afirmaciones de que los gremlins usan tijeras para cortar cables en biplanos. Número 6. El extraterrestre de la serie Ben 10, Juririg, parece un gremlin y es conocido por romper y modificar máquinas de cualquier tipo. Número 7. En la serie Los Simpson, en el capítulo especial de Halloween en el que un gremlin intenta destruir la rueda del autobús escolar de Bart Simpson, Bart termina usando una pistola de bengalas para sacarlo del autobús, solo para que aterrice en el auto de Ned Flanders. Se llevan a Bart con una camisa de fuerza y luego ven al gremlin afuera de la ambulancia, sosteniendo la cabeza cortada pero aún viva de Ned. Número 8. Desde comienzos del siglo XV en países de habla inglesa, se les llama gremlins a las fallas de las maquinarias, como si pequeñas criaturas provocaran averías inexplicables en motores, máquinas y más. Fue un término popular durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues había problemas constantes con el mal funcionamiento de los aviones. Número 9. ¿Sabías que esta película fue estrenada el mismo día que Cazafantasmas 1984? Número 10. En el capítulo de la serie Scooby-Doo, El secreto del dragón, se ve una tienda china cuyo encargado tiene como mascota lo que parece un mogwai enjaulado. Curiosamente, Warner Bros. Confirmó que sí era un mogwai. Número 11. Debido a esta película se creó la clasificación PG-13, mayores de 13 años, pero la película nunca fue recalificada, sino que se quedó con su clasificación como PG, se recomienda la compañía de un adulto. Número 12. La película de Gremlins fue un éxito comercial y recibió buena acogida de la crítica. Sin embargo, también fue duramente criticada por algunas escenas violentas de esa época, por lo que los críticos argumentaron que esas escenas hacían que la película no fuese apropiada para niños. Número 13. En el guión original, el villano principal iba a ser Gizmo, pero no fue así debido a que Steven Spielberg pensó que la gente se encariñaría con una criatura tan adorable como Gizmo. Número 14. El set de la película es el mismo que se utilizó para grabar Volver al Futuro. Por ello, Hill Valley, la ciudad ficticia que aparece en la película de Robert Zemeckis, es sospechosamente similar al pueblecito de Kingston Falls de los Gremlins. Número 15. Se eliminó una parte del guión original en que la madre de Billy era decapitada por los Gremlins. A su vez, el perro de la familia era devorado y los Gremlins atacaban un McDonald's, ya que de esa manera la película terminaría con una clasificación R, mayores de 17 años. Número 16. La película tiene temática navideña, pero su estreno fue adelantado al verano para competir en la taquilla con películas como Indiana Jones y El Templo de la Perdición. Número 17. Las marionetas de los gremlins eran tan valiosas que los productores y trabajadores de la película tenían que pasar por una revisión para asegurarse de que nadie las robara. Número 18. Los muñecos Furby salieron al mercado por primera vez en 1998, los cuales, según Warner Bros., eran muy parecidos a sus gremlins. Por ello, demandaron a los fabricantes Tiger Electronics y a la juguetera Hasbro. Estos últimos accedieron, previo a un acuerdo con Warner Bros., a pagar una altísima indemnización y a rediseñar la nueva versión de los Furby.
Número 19. En la película Gremlins hay varias escenas en las que podemos ver peluches de E.T., pero hay un easter egg o una referencia que podría ser más difícil de encontrar. En la escena en la que los Gremlins van al cine, se muestran en cartelera las películas A Boy's Life y Watch the Skies, los cuales son los títulos que se consideraron para E.T. y Close Encounters of the Third Kind, encuentros del tercer tipo. Número 20. En la cultura china los mogwai son criaturas que se reproducen cuando llueve debido a que el agua aumenta su líbido. Se considera una metáfora de la abundancia en tiempos de cosecha, lo que puede ser positivo, pero en exceso se convierte en algo dañino. Número 21. En una escena en la que Rayita ataca con una motosierra a Billy, no estaba en el guión, pero fue añadida por Joe Dante y Zach Galligan como homenaje a la película La Matanza de Texas 1974. Número 22. La marioneta de Gizmo estaba tan bien hecha que en la escena en la que Billy abre la caja por primera vez, el actor pensó que era una criatura viva y de verdad. El gruñido que hace el perro de Billy fue una reacción real del animal. Muchas gracias por ver estas curiosidades, espero haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Si aún no has visto mi video anterior, te lo dejo en la tarjeta del lado izquierdo para que puedas verlo. Hasta luego.